Bienvenidos, el día de hoy hablaremos un poco acerca de la historia general de la música. Algunos sucesos que afectaron el desarrollo de esta en Occidente, mirando de forma más local qué pasaba en nuestra ciudad. Comencemos. Es difícil definir el inicio de la música, ya que en esa época no había instrumentos que dejaran huellas arqueológicas, ya que se usaba la voz, aunque se estima que fue hace aproximadamente 50.000 años. Sin embargo, no fue hasta el año 325, con la difusión del catolicismo, que la música cobró auge. Se creó la música sagrada, los cantos gregorianos y más tarde la notación musical. De hecho, el origen de la música escrita reside alrededor del siglo VI. Sin embargo, estos símbolos eran muy limitados. Por eso, entre 992 y 1050, Guido di Arezzo creó un sistema de escritura musical. Guido llamó a ese sistema tetragrama, ya que las notas musicales se desarrollaban en una red de 4 líneas paralelas. Así, por primera vez en la historia, se pudieron indicar todas las alturas de las notas musicales. Este sistema fue el precursor del moderno pentagrama y de las notas musicales que utilizamos hoy en día. De aquí en adelante la historia se divide del modo en que ya todos conocemos, iniciando en el Renacimiento en 1450. Aquí predominaron los instrumentos de teclado y de cuerda. La música dejó de ser un arte exclusivo para los clérigos y las canciones de corte popular fueron piezas por las que se sintieron atraídos casi todos los compositores. Luego, en el siglo XVII, llegaría la música barroca, junto con la sonata, el concierto o la ópera, además de dar lugar a músicos barrocos considerados muchos de ellos como los más destacados de la historia de la música clásica. En 1750 llega el clasicismo. Durante esta nueva era surgieron compositores como Mozart y Beethoven. Esta se caracterizó por el establecimiento de las formas musicales clásicas. Este periodo vio su fin aproximadamente en el año 1820, dando paso al romanticismo. Este periodo duró hasta 1914, por lo cual el instrumento más utilizado fue el piano, donde compositores como Chopin, Liszt, Schumann, Schubert se dedicaron a componer un extenso repertorio basado en sonatas y conciertos. Pero antes de llegar a la música contemporánea, hagamos una pausa para reflexionar. Hay algo bastante raro acerca de la forma de dividir esta historia, y es que se centra completamente en Europa. Pero ¿qué pasaba en el resto del mundo? ¿Y cómo es que un evento tan importante como la llegada de los colonizadores a América no haya tenido algún tipo de influencia alguna en la música? Retrocedemos hasta finales del siglo XV, con la colonización de América. En aquellos barcos no solo llegaban europeos, sino también africanos que eran arrastrados como manos de obra esclava. Aunque pueda parecer que este hecho no afectó mucho al desarrollo de la música, en la realidad sí, y mucho, ya que no solo se impuso la música moderna de los europeos sobre la música primitiva de los nativos, sino que las tradiciones africanas entraron en juego con su cultura. Fue tal la influencia que tuvieron que en la actualidad casi todos los géneros tienen sus raíces en la cultura africana, más específicamente con su percusión. Actualmente, donde más se nota esta influencia es en el folclore argentino. Ahora vamos a hablar con el ex músico de nuestro pueblo, Raúl Antonio Aguirre, conocido como Lito, quien nos contará su experiencia en el ámbito del folclore. Bueno, mi papá en el año 57 aproximadamente hace la samba Santa Rosa. Yo recién empecé a tocar la guitarra. Todavía no sé. Entonces esto lo hizo hacer lo hice en primer, con y todo, en Córdoba. Y está sentado ahí. Después en el mismo año, 53. Sí. Bueno, este es el teatro vocacional, donde viven dos nomás. La primera y la segunda están vivas, las otras murieron todas.
Wow. Y yo integré ahí con ellos también, cantando. Ah, bien. Pero no me quisieron hacer bailar y cuando dije bailar no. Me quisieron hacer bailar con el pañuelito ahí, para acá, para allá. No era para mí. Así que abandoné y por eso no seguí con ellos. Claro. Pero ya era gente grande también. Nosotros el grupo mío, arrancamos en el año 60, en 1960. Bueno, Bendita Sea es una obra teatral vocacional con un mago tan vivo que yo. Era una cosa que había en el pueblo. A la vez, este mismo conjunto folclórico tenía danza, ¿no es cierto? Donde se baila toda la danza en el país. Y ellos también actúan en todos lados. Ahí, bueno, ahí tenían recitadores, zapateadores, malambistas, como es, baile de todo, de todas las danzas. Porque no tuve el nombre porque no va a conocer las danzas que había, pero antes samba y cueca y chacarera, ¿no es cierto? Eso es lo que se bailaba, más otras canciones que son norteñas, muy norteñas. El palito, qué sé yo, la bendición. Bueno. Nunca le di bola al baile de folclore, en serio. No se bailan. Claro. Cantan sí. Y aparecimos nosotros en el año 60, que fuimos los cantores de Calamuchita. Claro. Y tuvimos la suerte de andar. Fuimos a cantar a Córdoba, por el hecho de darnos unos gustos. Los noches lo llamamos. Mirá vos. Qué bárbaro. Si nosotros del 60 al 64 con los cantores de Calamuchita. Sí. Y del 64 o 65 hasta el 68 con los nocheros. En aquel tiempo, aparte de la música que salió bailable, ¿no es cierto? Se usaba mucho el tango. Sí. Se bailaba mucho el tango en las pistas de la vaca. Todo este en el sector de acá a la derecha, hasta el fondo de la pista, abierta. Y los carnavales se hacían ahí. Y ahí venían grandes orquestas, vinieron ahí. Grandes cantores. Vino Falú. Y bueno, el único que tuvo nuevo Falú, que lo van a sentar una broma, pero que vinieron orquestas de Jorge Ardú también, todo típica característica. Traían un acordeón y tocaban bailable para hacer el vals o hacer en aquel tiempo estaba el ritmo del bayón. El bayón y qué sé yo, el Dixieland, todo medio parecido ya toda esa música ya empezó todo como parecido al rock. Sí, ya venía gente joven de Buenos Aires, empezó a venir mucha gente, y gente, chicos jóvenes que bailaban el rock, así que bailaban el rock. Bueno, tenía tres tipos de música. El rock bailaban los chicos, qué sé yo, bueno, en toda la época. Después ya venían los melódicos, los panchos, por ejemplo, todo así, y ya era para el abrazo, ¿viste? A la chica, y a conquistarla y todo eso, ¿viste? Pero y la otra etapa era el tango. Cuando tocaban el tango se iban todos. Y con eso se terminó el baile. Se terminó el baile. Ponían un tango y con eso los chicos ya sabían que se terminó el baile. No bailaba. Como no lo bailaba nadie, claro, salvo los lugareños. Y ¿cómo es? Y todo esto se televisó en la vaca echada de aquel tiempo. La vaca echada se llamó Cine Bar Calamuchita, por empezó. Y llegamos al final. Hoy conocimos la historia general de la música a nivel mundial, conocimos su origen, sus distintas eras a lo largo de la historia y finalmente conocimos la experiencia del ex músico de Santa Rosa, Raúl Antonio Aguirre.